días y como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio Teleimpacto Canal 22 y 52. Ya hoy es martes, estamos a 15, ¿verdad? Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día y bienvenida, compañera. ¿Cómo le fue su viaje? Me fue bien, gracias a Dios, con mucho frío, usted sabe. Sí, El sí. frío estaba intenso, A propósito tremendo. de que dices eso, vi que viene una masa de aire frío que va a entrar el fin de semana que viene a esta zona y va a tumbar las temperaturas seriamente, incluso en Valle Nuevo y esa zona por ahí va a llegar a -5 la temperatura. Aquí va a caer a 18. Fíjate que esta mañana sentí una brisita bastante fresca, o sea, una brisa bastante fresca. O sea que esta semana parece ser que durante la semana completa se va a mantener Sí, esa que temperatura. viene una masa de aire muy Sí, frío. sí, entonces bueno, hay que aprovecharla porque ese fresquito que viene a República Dominicana no es un frío que molesta, por el contrario, es un frío agradable y mantiene incluso a la gente con un estado de ánimo, unos niveles más bajos. Sí. La gente se mantiene más incluso cordial. Y las temperaturas inciden mucho en el carácter incluso de las personas inconscientemente, sin que la gente se dé cuenta, actúa en base a los calores o no que es que hayan. cuando tú tienes ese candelazo arriba, mire que venga una gente a hablarte pendeja. Por eso que dicen que los caribeños somos medio calientes. Sí, medio no. Los caribeños somos eso, esas son características de los que componemos esta bellísima isla, República Dominicana. Mira, Alexander, hoy tenemos muchísimos temas y lo primero es lamentar la tragedia ocurrida en Santo Domingo Oeste, donde por lo menos ya hay 2 fallecidos, 2 personas Una fallecidas. tragedia parecida a la de Poliplas, aquí. Ajá, la de Poliplas, sí. que por cierto, ¿qué ha pasado con eso? Eso no se volvió a Le escuchar jamás. Le están recuperando las casas, la gente. Sí, pero no se ha vuelto a escuchar más ruido entre un empresario y otro, que si tú... Parece que se pusieron de acuerdo. Que si no me tumba, claro, los abogados ahí tuvieron que intervenir porque no hay de otra. Y que si tú me dañas mi nombre... Después que de si tú me estés echando una vaina. Sí, que yo te subo a las redes la grabación, de que yo te grabo, de que yo te hago. Muy feo ese lío, pero eso no se ha vuelto a saber más de ahí. Ahora ocurre una tragedia hace como ¿cuánto? 3 semanas que ocurrió lo de Poliplas, un mes. No, ya, sí, hace como 3 o 4 semanas ya, sí, porque hoy estamos... Sí, bueno, fue en diciembre. Fue como a mediados de diciembre, Sí, hace un mes ya. sí, imagínate tú, entonces... Además el gobierno le dio, hay que reconocer, el gobierno le dio un apoyo a eso ahí. Sí, bueno, pero el problema es lo ocurrido y que se vuelva a dar otro... en otro tan corto accidente espacio. en un corto espacio y que fíjate que ya varios, es más, el año pasado estuvo cargado de incendios en este país, de empresas importantes, de lugares importantes, lugares donde trabajan personas, donde hubo incendios importantes. Y yo no sé si tú recuerdas que nosotros esa vez del caso de Poliplan, nosotros hablábamos de la necesidad de que las autoridades sean más rigurosas en la inspección de ese tipo de... Claro. Mira, ahora fue en esa zona, Santo Domingo Oeste, en Bayona, creo que fue, donde, ¿a qué se dedicaba esa empresa? Al reciclaje de aceite. Sí. Reciclaje Fue de aceite. Fue la caldera que explotó también. Fíjate tú, las personas que estaban ahí, que habían sufrido quemaduras sentadas en el suelo, yo no sé si tuviste esa imagen, tú la tienes, Eric, tú no la tienes, las imágenes. Ve a ver si tú la tienes, Alexander, para que se las envíe a los muchachos. Y yo veía a esa gente ahí tirada, tendida en el suelo, sentadas, pero yo te estoy hablando de quemaduras importantes. Esa gente, por lo menos 2 de ellos van a fallecer. Porque estamos hablando de que fueron quemaduras con aceite que sufrieron. Son más graves. Y inmediatamente tú veías que ya la piel, por lo menos la epidermis, y estoy segura que la dermis, esas 3 capas de pieles, por lo menos 2 ya estaban desintegradas en esa persona ahí mirándola en la grabación de celulares que se le hacían. Quiere decir que la cantidad de bacterias que esas personas en ese momento en que estaban ahí
pudieron absorber, pudiera traerle como consecuencia algo sumamente grave. Es más, hasta una septicemia, una cosa de esa. ¿Por qué? Porque están ahí expuestas, no lo socorrieron en lo inmediato y la gente la veía ahí, y esa gente, esos hombres tendidos en el suelo, pero nadie le prestaba atención. A esas personas inmediatamente había que llevarla a un hospital y empezar a darle el tratamiento adecuado que se le debe de dar a un paciente con quemaduras importantes, porque eso trae como consecuencia una serie de factores que inciden en un quemado, factores secundarios que a veces tienden a ser más peligrosos que la propia quemadura en sí. Y bueno, así son las cosas en este país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país donde la gente misma ignora todas esas cosas, un país de gente ignorante. Nosotros desconocemos una serie de cosas y por eso no se le dio la atención a esas personas. Un descuido completo. Aquí el pobre, la gente de escasos recursos parece ser que no vale absolutamente nada y su vida vale medio peso, aparentemente. Pero bueno, nada, si tú no la tienes, nosotros lo que lamentamos muchísimo que esto siga ocurriendo, y creo que todas las empresas que están en lugares donde no deben estar también se tienen que empezar a regular. Son muchos los factores que inciden en accidentes de esa naturaleza. Lo que hay que preguntarse, ¿fue por descuido? ¿Qué cosa no se estaba haciendo bien? Cuando estamos hablando de que una caldera explota, el otro fue similar, un fuego, la caldera que estaba cerca. O sea, tú te pones a ver todo ese cuadro, todo ese patrón, y tú dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿En medio de qué es que estamos? ¿Qué es lo que se está permitiendo que los empresarios a sus anchas puedan operar sin que haya ningún tipo de regulación con las que ellos se tengan que ceñir? ¿O es que no existen las regulaciones porque hasta se desconocen las mismas? No, yo no creo eso. Yo lo que pienso es que no hay seguimiento, que, bueno, se le da seguimiento solamente que al cobro de los impuestos y eso, pero cuando se habla de regulación, de parámetros que tienen que estar establecidos y que se deben de cumplir, no, en ese aspecto aquí no se ha progresado absolutamente nada. Mira, es que las industrias tienen un protocolo que deben de seguir obligatoriamente. Y las industrias, para cumplir ese protocolo, necesariamente tienen que tener una inspección rigurosa. Eso es básico. ¿De parte de quién? No, de industria y comercio. Porque, o sea, del gobierno, de parte sí, de las autoridades. El Ministerio de Industria y Comercio. Porque es que mira la explosión ahí. Una cosa terrible. Se ve que fue una explosión. Mira, eso como un camión, de esos camiones cama, así. Mire, hay varios vehículos ahí. Eso es prácticamente, es un furgón. Sí. Eso es un furgón. Sí, así es parece que sí, porque mira, tiene la doble rueda esta de los... la melliza. Sí, de los furgones. Bueno, pero ese tipo de cosas lo que evidencia es que hay serios problemas con la regulación. O sea, las autoridades tienen que poner atención a eso. Hay en México, a finales del 2017, hubo una fábrica de fuegos artificiales que explotó por una simple cosa. Una simple nimiedad degeneró en una explosión grandísima que mató a mucha gente. Por eso las industrias necesitan una inspección rigurosa. Aquí ese caso que pasó en Poliplas y ahora debe obligar a las autoridades a ordenar una inspección en todas las industrias, sin excepción, porque es que el problema es que no, tal industria es de fulano, y fulano es esto, y fulano es aquello, o fulano está en el gobierno, o fulano es un empresario poderoso, o fulano es militar, de todo eso hay. Y entonces hay debilidades con la inspección, y entonces se producen estos accidentes lamentables que provocan pérdidas de vida. Si las autoridades se ponen a cumplir con ese protocolo, con esa rigurosidad
Más cuando hay caldera de ese tipo y cuando hay vivienda cerca, como fue el caso de Poliplá, que fue en el corazón de un barrio muy populoso, que incluso los bomberos y todo el que fue ahí decía que había un tanque vertical ahí de gas natural lleno, que si ese tanque hubiese calentado y se explota, me dice incluso que los bomberos tuvieron que ponerle la manguera directa a ese tanque para enfriarlo. Que si ese tanque se iba Villas Agrícola, Villajuana y todo eso por ahí hubiese sido seriamente afectado. Entonces esas cosas yo pienso que no debemos esperar. Ya el propio gobierno destaca que este es un país de una economía media. Bueno, si somos un país de una economía media, un país que se está desarrollando con gente civilizada, deberíamos entonces cumplir esas obligaciones que el propio desarrollo nos impone, como inspeccionar con seriedad y responsabilidad. El problema es que aquí a veces la corrupción, los niveles de corrupción, llevan a que los regulados y los reguladores estén todo el tiempo de acuerdo. Y yo lo digo, la estafa, el robo, el saqueo en que se ha convertido el sistema de seguridad social, es porque los regulados y los reguladores se están de acuerdo en sacar beneficios. Y lo mismo pasa también en las inspecciones de muchas de esas empresas, que los reguladores y los regulados están de acuerdo y no se están cumpliendo los protocolos. Bueno, ¿leíste el artículo del doctor Fernández a propósito de que estuvo el fin de semana comiendo yaniqueques por ahí, por Juan Dolio? Sí. Eso provocó un boom en las redes sociales. Inmediatamente me manda a mi hijo, yo estaba en Nueva York en ese momento, y me manda a mi hijo el video de Leonel. Le digo yo, sí, sí, lo vi, dice mi hijo, pero tan rápido, ¿lo viste? Sí, porque corrió y se esfumó por todas partes, se expandió más bien, por todas partes y por todo el mundo. Las redes son universales y lo que usted hace en un instante aquí en esta islita, en República Dominicana, se expande por el mundo entero, y eso fue lo que pasó con ese... me cuenta alguien cercano al presidente Fernández de que eso fue una parada técnica ahí que él hizo, y quienes empiezan a grabar son las mujeres vueltas locas con Leonel, y a hacerse selfie y a grabar el momento y todo eso, porque Leonel es un hombre muy querido por su pueblo, y estas son manifestaciones, sobre todo las mujeres se identifican mucho con el presidente Leonel Fernández. Tiene que ver con la gestión de gobierno que realizó Leonel y lo mucho que favoreció a las mujeres. ¿Y de hecho, vi a una de las mujeres que sacó la tarjeta de solidaridad, y con esa tarjeta exhibía ella la tarjeta de que gracias a ti, Leonel, nosotras las mujeres, las madres solteras, por lo menos tenemos algo de dónde agarrarnos. Fue más o menos el mensaje. Yo vi la imagen, pero yo no vi cuenta que era eso. Claro, era la tarjeta, la verdecita. Era la tarjeta de solidaridad. Entonces, sí, yo conozco esa tarjeta perfectamente bien. Es una tarjeta que se ha exhibido tanto. Aquí mismo en el programa me la han traído en varias oportunidades. La doctora Margarita Cedeño de Fernández ha sabido mantener el programa, ese programa tan importante, que aunque no se ha expandido mucho más allá, porque su gran expansión fue en los gobiernos de Leonel, pero sí se ha mantenido, ha sido sostenible. Margarita lo que hizo fue que también la fusionó con Prosolis, algo así. Entonces, ese proyecto, ella lo ha enriquecido, de hecho, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Pero esa mujer sacó esa tarjeta y la exhibía con tanto... como mandando ese mensaje: mira lo que me diste, esto me ha ayudado, esto me ha alentado, me ha aliviado la carga que yo tengo, esa carga pesada de mujer soltera, de mujer que tiene que buscar cada día el pan de mi hijo porque el hombre me abandonó hace no sé cuántos años. O sea, ese es el drama que viven una cantidad importante de mujeres en República Dominicana. Decía Teodoro anoche,
ese negocio va a estar lleno de gente ahora. Oh, no, esa mujer por eso estaba tan feliz y ella sí así con la mano como lo logré, mira lo que me ha pasado, es como algo que provoca, ¿no? Esa señora va a ser popular por muchas semanas y mucho tiempo. Fernández no solamente eso, la gente que vio el video va a querer ir a ese lugar a comer yaniqueque. Eso era lo que decía porque, Teodoro, sí. Sí, la gente va a querer ir a probar los yaniqueques de esa doña, que bueno, a mí me encantaría conocerla, ojalá y se pudiera incluso hacerle una entrevista a esa señora Alexander, porque yo me imagino que para ella fue el acontecimiento quizás más importante que ella ha vivido, no solamente en su vida personal, sino en su negocio también. Entonces, bueno, son de las cosas que Leonel no es la primera vez que hace. Leonel es un hombre que viene de ahí, sus raíces están allí, en el pueblo llano. Siempre ha sido así. A Leonel me decía alguien en el fin de semana allá en Nueva York que hubo un momento en que Leonel en campaña estaba por allá, tenía varios días andando por ahí en el mundo y estaba en Nueva York, y luego que él terminó sus actividades, llaman a esa persona, te estoy hablando de un cuadro de Leonel, y le dice, compañero, porque así es como, fulano, usted no se ha ido todavía a su habitación. No, bueno, acompáñenos, que el presidente tiene varios días que no come arroz con habichuela y quiere su arrocito con habichuela. Y ese es Leonel. Mira, mi hijo se fue de viaje, Hideki, ahora en diciembre. Y entonces, bueno, él se fue por espacio de 15 días aproximadamente, 12 días. Y cuando viene, yo llegué un día después de él. Y entonces, el lunes, me escribe él y me dice, mami, ¿qué van a cocinar en la casa? Digo yo, bueno, mi hijo, la verdad que no tengo mucha idea. Déjame ver. Dice, bueno, porque yo quiero arroz con habichuela. Si no hay habichuela, yo voy y la busco al supermercado. Y eso es normal. O sea, la gente, ok. O sea, extraña en un momento determinado su cultura, su cotidianidad, su cultura, lo que son en el día a día. Y Leonel no es extraño a eso. Entonces, un yaniqueque un día, oye, me cae súper bien. Un chicharroncito, como Leonel se sabe comer de vez en cuando, que tú me lo recordabas en Villamella, como estuvo comiendo en casa de uno de sus compañeros de partido, es algo que Leonel suele hacer. Leonel es uno de los que, aunque la gente no lo sabe, era de los que de vez en cuando toma el vehículo y él conduce él solo. Él conduce solo y le gusta andar por la zona colonial, le gusta ir a los hospitales de incógnito. En algunas ocasiones lo han descubierto y en otras no lo han hecho. ¿Por qué? Porque los presidentes o los líderes políticos, en el caso de Leonel, siempre deben estar conectados con su pueblo. El día que se desconectan, hay problemas. Hay yo el vigilante de un hotel borracho. ¿Tú no te acuerdas? De un hospital. De un hospital borracho, claro que sí. O sea, fueron muchas las oportunidades en que Leonel lo hacía. ¿Que lo sigue haciendo? Bueno, es probable que sí. Lo que pasa es que nadie se entera. Pero son de las cosas que un líder del nivel de Leonel Fernández provoca. O sea, el hecho de él pararse en ese lugar desató una euforia por las redes sociales y todo el mundo viendo aquel video, porque la euforia la provocaron él la provocó en esas mujeres, pero luego al irse a las redes sociales eso fue una cosa apoteósica, eso fue algo extraordinario. Sí, porque el yaniqueque es parte de la cultura dominicana. Por supuesto, el yaniqueque, la mujer le pasó primero un bollito de yuca, que a mí me encanta. A mí me encanta. A mí me gusta mucho esos bollitos de yuca. Ay, sí. A mí me fascinan esos bollitos de yuca. Todo lo que tenga que ver con la yuca, el pastelón de yuca, el casabe. Eso es parte de lo que somos como cultura. Eso nos dejaron nuestros ancestros también, de las pocas cosas que nos dejaron nuestros ancestros, los indios, los que al final nuestra raza ni siquiera se desprende de allí. Yo cuando voy a la playa siempre me echo 1 o 2. ¿Yaniqueque? Sí. Imagínate tú. Pues tú sabes que en la playa eso se da mucho. Sí, esos yaniqueques que son grandísimos, como el que Leonel agarró ahí y hubo una señora que se le pegó por abajo también y le dio una mordida al mismo yaniqueque. Que le llamaban simpáticamente long play.
Long play. Entonces, Pues tú te acuerdas sí, de los long play. porque son grandotes, sí, porque son grandotes. Ayer Leonel escribió, como siempre, para el periódico Listín Diario y Vanguardia del Pueblo, que se mantiene ahí firme ese periódico, sin ninguna variación y publicando todo lo que tiene que publicar Vanguardia del Pueblo, pese a cualquier cosa. Y Leonel habla de Marco Aurelio y su libro Meditaciones, el libro que escribió este emperador romano y que sirve de consulta, de cita a estadistas, artistas, como el mismo Leonel destaca. Yo me imagino que estas Navidades, los días, luego de su cumpleaños, el día 26 de diciembre, donde él recibe a miles de personas allí, pero luego de ese día, Leonel se tiende a tomar unos días de vacaciones o de relajación, pero ¿a qué lo dedica? A la lectura. Yo me imagino que ese fue uno de los libros que Leonel en este lapso de tiempo tomó de las manos de nuevo. Tú sabes, de esos libros con los que tú buscando quizás dentro de tu biblioteca otros libros, te encuentras con ese. Y de repente lo sacas. Y Meditaciones de Marco Aurelio es un libro donde Leonel dice que él destaca 5 factores fundamentales de lo que debe ser la actuación de cualquier líder, de cualquier emperador o mandatario, que es el tema de la justicia, de la moral. Ayúdame con los otros factores. En fin, él habla de varios, déjame ver si encuentro, porque, bueno, Marco Aurelio en su libro Meditaciones, él habla de todo lo que él ha aprendido y de cada quien. De su madre que aprendió todo lo que tenía que ver con la parte moral, de su padre, la virilidad, de su abuelo. O sea, él habla, Marco Aurelio, en ese libro, de todas esas figuras que fueron fundamentales para la formación del hombre y el político, el estadista, y que luego le sirvieron para gobernar, siendo este uno de los gobiernos mejor valorados en la misma historia, igual que otros emperadores romanos que también fueron como Julio César, etcétera. Pero la gestión de Marco Aurelio, que llega al poder sin ni siquiera una dinastía como la que debió de suceder, y Leonel explica aquí por qué Marco Aurelio llega a ser emperador de Roma. Pero él habla, déjame ver si lo encuentro, de varios aspectos. Yo ayer tuve un día muy difícil y ayer yo no tuve. Ayer yo vine a leer en la tarde, fue. Sí. Bueno, él habla así de la justicia, por su lado, que consiste en tratar a los demás como desea ser tratado, el valor o coraje en luchar por la realización de la justicia. Sí, el valor, el coraje, que es muy importante, que eso era la verdad, la verdad también, la moderación y la sabiduría. Dice Leonel, que son los ejes fundamentales que Marco Aurelio quiso destacar en Meditaciones, en su libro Meditaciones, que es un libro escrito con un lenguaje bastante sencillo y, sin embargo, es un referente para estadistas, para artistas, etcétera. Es un gran referente por cómo Marco Aurelio va destacando de las características que debe de poseer un estadista. Él habla de ese tema de la justicia, de ser justo, de tener ese coraje de hacer las cosas en el momento que se tengan que hacer. Pero léanse ese artículo porque está de lo más interesante. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿a qué obedece que Leonel en este momento, porque siempre por ahí es que vienen las cosas, que Leonel en este momento se refiera al libro de Marco Aurelio, Meditaciones? Bueno, estamos hablando de un hombre que es un estadista como tal y todos esos libros son referentes importantes para cualquier mandatario del mundo, para cualquier líder político. Y lo digo también a propósito de que se extendió la legislatura, Alexander, la extendió el presidente de la República, Danilo Medina, la legislatura,
hasta este próximo 14 de febrero. El día 12 de este mes de enero debió de cerrar la legislatura ordinaria del Congreso Nacional y Danilo entonces se apresura a extender por espacio de un mes, que es lo que está establecido en la ley, esta legislatura, y ellos argumentan que es porque se quedaron una serie de trabajos y cosas. Y la ley electoral, que hay que aprobarla. Sí, pero yo no vi que hicieran referencia a la ley electoral. Sí. Hicieron referencia, qué bueno. Lo que yo digo y me pregunto es, ¿por qué los legisladores no le dieron mayor premura, mayor importancia a esa ley electoral y se tiene que acudir a una extensión del plazo ordinario de lo que es la legislatura congresual? Yo la verdad es que me sorprendió esa decisión del presidente Medina, pero a la vez yo dije aquí la semana pasada que si hay algo que a Danilo Medina le encanta es utilizar el factor sorpresa y el engaño dentro de su gestión de gobierno. Esos han sido factores que le han favorecido mucho. Lo dije porque a eso nos tiene acostumbrado Danilo Medina, a sorprender con cosas que tiende a hacer, y esta fue una más. Apenas hablaba con algunos legisladores, yo le dije, pero ¿desde cuándo ustedes sabían que esto iba a ocurrir? Me dijo, no, apenas el día anterior es cuando nos enteramos. O sea, que eso no estaba ni siquiera dentro de la agenda, y por lo tanto eso nunca se discutió, el que haya premura con aprobar qué o tal o qué. O sea, no la había, y de repente sale el presidente con que él quiere extender la legislatura. Esperamos que sea para el provecho de este pueblo, para el provecho de esos trabajos que se tienen ahí pendientes, que a veces usted nos explica por qué no se aprueban en ese Congreso algunos proyectos que tienen ahí años durmiendo. Yo pienso que la ley electoral hay que aprobarla. Por supuesto, pero ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se habló de eso? Cuando estábamos en el debate sobre la ley de partidos, la mayoría de las fuerzas políticas coincidía en que la ley electoral era más importante para unos comicios transparentes que la propia ley de partidos. Sí. Yo pienso que es positivo que se conozca la ley electoral. Lo que ha llamado la atención es lo que tú acabas de explicar, la forma sorpresiva como se hizo. Sí. Sin embargo, el presidente en el decreto pide conocer la ley electoral y otros proyectos que los legisladores entiendan pertinentes. O sea que cualquier proyecto ahí puede ser conocido. A mí me extrañó, y yo estoy segura que como a mí y toda la gente con la que hablé, se sorprendió. Él sorprende con esta extensión y llama a suspicacia. Inmediatamente se encienden muchas alarmas y todo el mundo empieza a preguntarse, pero ¿por qué Danilo extiende este plazo? ¿Con qué propósito? Y lo primero que le llega a la cabeza mucho es reelección. Eso es lo primero que le llega a la cabeza, modificación a la Constitución de la República, que se quite, bueno, muchísimas cosas por ese lado. ¿Por qué la gente inmediatamente eso es lo que le llega a la cabeza? Bueno, porque la experiencia, porque los hechos acontecidos te llevan a concluir en eso. Y mucha gente lo que pensó inmediatamente es de que Danilo estaba extendiendo la legislatura con el propósito de que se favoreciera a su persona, la puerta, Eric, que se favoreciera a su persona y entonces se modificara la Constitución para favorecerse a sí mismo. Aunque eso no sea así, es lo que la gente inmediatamente le llegó a la cabeza.
no es que eso vaya a ocurrir, pero eso fue lo que le llegó a la cabeza. Le pregunté a algunos diputados y me dijeron, no, pero si tú supieras que no he escuchado en el Congreso hablar sobre reelección, pero no hay que escuchar mucho, porque dicen los danilistas que quienes han puesto el tema de la reelección, dicen los danilistas, que quienes han puesto el tema de la reelección es la oposición, o son otros. Y eso es sí, pero no. Jaime David dice que son algunos, que es la oposición y algunos compañeros de él que están fuera del poder. No, y algunos compañeros de él como que están fuera de noticias o de algo así. Y eso es falso. Quien ha puesto el tema de la reelección ha sido el gobierno. Y ha sido el propio presidente de la República quien ha querido mantener el tema. Y lo han querido mantener tan vivo, como que se han hecho y se han dado una serie de pasos para que así sea. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque diputados de la corriente de Danilo Medina han dado declaraciones de que ellos andan comprando votos en el Congreso. No, el Pidio dijo que ya los votos están. Que ya el Pidio Báez es un cuadro de mi querido amigo el Pidio Báez, un cuadro de Danilo Medina. Dijo que ya los votos estaban ahí guardaditos, que ya se habían conseguido todos los votos y que le sobraban 3. ¿O no? Ahora el otro lo mando acá ya, el de... ¿O no? ¿Cómo que se llama? Bueno, el hecho es, sí, porque ellos tienen un conflicto entre ellos por el tema de la vocería. Por el tema de la vocería. Le dijo que se calle. Sí, bueno, porque yo soy más danilista que tú. O yo tengo más poder que tú. O tú no me vas a que... O quizás Gustavito lo quería decir él. Y sí, el Pidio se le adelantó a decir que ya los votos estaban, que ya lo tenían allí. Entonces, ¿quién es que ha dejado y ha puesto el tema? ¿Fue la oposición o ha sido el propio gobierno? Y la pregunta que yo me hago, ¿con qué propósito también? ¿Con qué propósito se quiere mantener el tema? Incluso han salido algunas, porque este año 2019 es un año que nosotros lo calificamos aquí como el año de las definiciones, pero es el año de las confusiones también. Y ha empezado con una serie de engaños, y eso es faltar a la verdad de una manera elegante. Y han publicado una serie de encuestas que yo digo, como la que sale hoy, que yo digo, y me pongo muchas interrogantes y al final termino diciendo y concluyendo, ese huevo quiere sal. ¿Por qué lo digo? Bueno, sale New Link, que es una firma que sabemos muy bien a quién obedece, para quién trabaja y todo eso. ¿Para quién trabaja? Donde pone tete a tete, como dicen, a Leonel con David Collado. No, el jueves, la encuesta del listín, primero el jueves. A Danilo lo viene y lo sube también a un grado superlativo, luego de Danilo estar en una posición bastante baja. El presidente Danilo Medina ha bajado en las últimas encuestas, se ve un desplome de su figura. Incluso en la encuesta, y nosotros lo dijimos aquí. De manera preocupante. En la encuesta que le entregaron a él en diciembre, Simado, el presidente había caído en la aprobación popular. Había caído, pero de manera... en diciembre, venía en una tendencia hacia la baja. En una tendencia. Danilo cerró el año 2018 con unos números rojos en cuanto a su figura se refiere, en cuanto a la aprobación de su figura como gobernante. Y lo que pasa es que la gente entiende que él no puede ser candidato. O sea, la gente... Sí, pero incluso es un desgaste que se entiende, es un desgaste de su figura en el gobierno que es entendible. Pero ¿qué ha pasado? Que pese a estar así, han querido con otras firmas encuestadoras desdecir lo que las mismas firmas contratadas por el gobierno ya le habían concluido,
que no es verdad que una empresa como Sigma 2, que incluso fueron encuestas que se manejaron a lo interno, que nunca salieron a la luz, nunca salieron, nunca se dieron a conocer, pero sí se manejaban a lo interno porque son firmas encuestadoras que trabajan, en este caso con el presidente de la República, con el propósito de él medir por dónde anda el latir del pueblo dominicano, por dónde anda la aprobación o no de su los figura. Estudios de mercado para gobernar. Estudios, sí, exactamente, y le sirven como parámetro para tomar una serie de decisiones. De repente, y sin él haber hecho nada, entonces se eleva a unos números superlativos, que por supuesto llama la atención. ¿Y qué se pretende hacer con esos números que se ponen allí en blanco y negro? Y que se dibujan ahí, se le pone un número cualquiera. Entonces, decolla una figura o sale una figura de la nada y también tiene una popularidad que usted dice, ¿de dónde salió este? ¿Y de dónde sale la popularidad? Bueno, pero hay que ver en qué diario sale. ¿En qué diario sale? En el Listín Diario, que ese periódico es propiedad de los Vicini y ese periódico destaca que el alcalde de la capital, que no ha hecho nada por esta ciudad, que todo lo contrario, entonces aparece con unos números por encima de Leonel. Óigame esto. Entonces, ¿a qué se está jugando? ¿Y quién apoya qué y a quién y por qué? ¿O quién apoya o qué está apoyando Danilo o con quién o cómo está jugando y moviendo las fichas del tablero con el propósito de qué y para qué? Yo creo que es un juego altamente delicado el que se está poniendo sobre la mesa y que en lo adelante podremos ver un poco más a fondo lo que es que está pasando con estas fichas que se andan moviendo y que entonces son fichas que se mueven sin tocarle incluso jugar. Sin tocarle jugar y de repente el caballo o el alfil se mueve en forma del caballo o el caballo en forma del alfil. Y tú dices, pero ven acá, esto es trampa. Esto es trampa porque el caballo se mueve en forma de él en el ajedrez. ¿Verdad que sí? Y entonces de repente el caballo se está moviendo tal cual se mueve el alfil dentro de ese tablero. Y usted dice, pero ¿y cómo es que el caballo está aquí? Tú me lo pusiste aquí. Y tú estabas en esta posición. Imposible tú mover ese caballo y caer en ese lugar. ¿Y cómo así? Este juego está fuñido. Usted no me puede mover esa ficha ahí. ¿Hay problema? Si es ajedrez lo que usted quiere jugar. Ahora, si tú me estás jugando damas o tú me estás jugando parché, tú me estás jugando otra cosa, entonces vamos a hablar. Pero si tú estás jugando ajedrez, tú me estás moviendo unas fichas que no se mueven en esa dirección. Me moviste el peón como si fuera el caballo, el alfil como si fuera... O sea, me estás moviendo las cosas de una manera errada, equivocada, que al final, bueno, tu tablero es tuyo y tú lo mueves como tú quieras. Espérate, espérame, porque eso no es así. Y aquí se está moviendo el tablero de una forma tan extraña como que todavía esas fichas no se ven tan claras. Y por supuesto que eso me lleva a conclusiones que luego la hablaremos. Hablar de esas conclusiones a las que me llevaría esas encuestas que salen en X periódico, en determinado periódico, donde me saca unas figuras de la política que usted no entiende cómo es que le ponen estos números. En una ocasión se lo pusieron a Guillermo Moreno, ahora se lo quieren poner a David Collado, de repente tú me extiendes la legislatura, de repente el otro dice que no se habló de reelección, pero entonces dije que el temita es la ley electoral, pero nunca durante la legislatura hubo premura para eso. Y de repente, ay, sí, yo en realidad estaba interesado. Lo que pasa es que yo lo quería hacer con una extensión. Entonces, son muchas las interrogantes que deja esa actuación de parte del presidente Medina
y ya ha llamado también al Consejo Nacional de la Magistratura por otro lado para lo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces se están moviendo una serie de fichas al mismo tiempo que usted dice, hey, espérate, son demasiadas cosas, vamos a ver cómo es que y por qué se está dando todo esto de repente y al mismo tiempo. Mira, yo pienso que el presidente está jugando su cartón. Sí, claro. Y pienso, la percepción que yo tengo es que en los próximos 4 meses la situación política del país se va a poner muy tensa. Y se va a poner muy tensa porque entre mayo, junio, por ahí, tienen que definirse los precandidatos de las diversas fuerzas políticas. Y el presidente va a jugar su cartón y tiene que evitar que las ratas se tiren del barco. Y yo pienso que en mucho, el gobierno ha estado jugando a eso. La República Dominicana es un país que vive fundamentalmente, o que se ha desarrollado fundamentalmente en base a la inversión extranjera. Nada más hay que ver en el sector turismo, es prácticamente inversión extranjera todo. Y yo pienso, y yo he sostenido, que un intento de repostulación del presidente Medina, no la modificación, no, porque el solo hecho de un anuncio de esa naturaleza provocaría un terremoto político en el país que derrumbaría la estabilidad política, económica y social de que goza la República Dominicana. Y yo he sostenido eso. Y pienso que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, la situación se va a poner más tensa todavía. ¿Por qué se va a poner más tensa? Bueno, pues el presidente Danilo Medina representa una fuerza. Él hasta ahora no ha endosado apoyo a nadie, aunque tiene como 7 de sus funcionarios ahí compitiendo por la candidatura presidencial. Pero el presidente así públicamente y la gente que le son muy fieles no han apoyado a nadie. Y el doctor Fernández luce como el favorito para ganar la contienda interna. En el PRM se están dando los mismos factores. Hipólito Mejía, que está muy mermado en su aprobación electoral, Luis Abinader, que emerge como un probable candidato a lo interno del PRM, y a mí me da la impresión, en el caso de David Collado, que lo han estado promoviendo a la presidencia. Y él una vez incluso llegó a decir que él no tenía un proyecto presidencial. Pero a mí me da la impresión que David Collado, la impresión que yo tengo es que él buscaría mejor la reelección como alcalde de la capital. Y pienso que la situación en los dos partidos se va a tensar mucho. ¿Por qué? Porque ya va a venir la definición de los candidatos, va a venir cada quien buscando su espacio, buscando determinando su fuerza, y eso va a definir. Ahora, en el caso del gobierno, el presidente, a la vez que tiene que mantener, que tiene que garantizar la paz interna en su partido, porque como jefe del Estado, como jefe de gobierno, es el que más incide en su partido, pero además tiene que tener una posición de Estado. Y pienso que el presidente va a seguir jugando su papel. Ahora, una reforma constitucional, eso sería un peligro para la estabilidad política y económica del país, porque el solo hecho de pretender, fíjate, incluso ayer el senador por Atomayor, ¿cómo que se llama? Toyota. Rubén Toyota. Ese señor decía que en el Senado de la República no está en agenda el tema de conocer una probable reforma, que eso no está en la agenda del Senado. Y ayer lo decía otro de los legisladores.
Pero en la Cámara de Diputados, a mí me No, decía, porque a mí me decía, una cosa déjame es terminar que esta no parte. haya... Me decía un diputado, ujú. y creo que yo te lo mandé, me decía un diputado que en la Cámara de Diputados no hay en agenda conocer ningún tipo de eso. Y que incluso la facción del presidente Fernández de 34 ahora tiene 38 diputados. O sea que en vez de la facción del presidente Medina Fortaleza se está debilitando. No, O sea, no, pero y no yo es lo que, eso, y es yo lo que di, mantener vivo, y yo, Alexander, y yo porque lo que no es di, necesariamente que se dé, sino mantener vivo el tema. mantener vivo el tema Eso es. por una cuestión de cohesión política del gobierno. Pero que no diga el gobierno que Pero no es un intento sería un que derrumbamiento es de la la economía. oposición que está poniendo el tema, lo está poniendo el gobierno el tema. Porque vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. O sea, mejor no digan nada, porque la verdad es que quien ha puesto el tema sobre la palestra ha sido el gobierno con una serie de voceros que han salido a decir que Danilo que 4 años más. De hecho, desde el mismo Palacio salieron algunos spots por todas las redes sociales con un cantico y una cosa diciendo que 4 más, que Danilo, tú sí estás bueno, que 4 más. Entonces, es el gobierno y ha sido el gobierno quien ha alimentado la idea de una posible reelección o de una modificación a la Constitución para que Danilo siga enganchado en el palo. Eso no es de otro litoral de donde ha salido de ahí. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Para mantener al gobierno por allá arriba y que no se le vaya a nadie. Mira, yo no estoy tan convencida de eso. ¿Por qué? Porque mientras Danilo pueda quedarse enganchado en el palo, él va a querer quedarse enganchado en el palo. ¿Por qué? Por algo lógico. Ese es el perfil de gobernante que en estos momentos tenemos. Un gobernante que entiende que el poder no se cede. Y si él entiende que el poder no se cede, entonces tiene en su cabeza la idea de que si él puede tirar una canita o cada vez que él pueda hacerlo, él lo va a hacer. O sea, y eso yo no lo voy a calificar como bueno o malo, no. Es un estilo, el estilo de quien está gobernando ahora mismo. Ahora, ¿a quién le corresponde ponerle un coto, ponerle un alto a esa situación o a esas ambiciones desmedidas de parte de un gobernante? A la sociedad en sentido general. A una clase empresarial que anda por ahí jugando a la señorita coqueta, de las que de algún modo, si tú me llevas flores, probablemente te diga que sí. Si tú me invitas a cenar o al cine, te doy cierta esperanza. Entonces, ¿a qué se está jugando? Y si ese enamorado te dice a ti que te puede dar Punta Catalina, bueno, pues yo voy a acceder a ir al cine contigo. Yo primero voy a ir al cine contigo, pero vamos a ver si me la das. Y si me la das, bueno, pues te voy a aceptar el vinito, pero yo la quiero ya. Entonces, con ese jueguito de yo te ofrezco o mira lo que tengo, aceptas ir al cine conmigo, mira lo que tengo. Entonces, con esa coquetería y esos juegos que se dan en el poder, es con los que está lidiando ahora mismo el presidente de la República. Mantengo a la clase empresarial ahí, medio enamorándola, diciéndole, mira, te tengo aquí Punta Catalina, me costó todos los miles de millones de dólares del mundo, que ya no se sabe si fueron 4,000, si fueron 5,000 millones de dólares después que se tenía planificado, y lo que se le dijo a la gente era que eran 2,000 millones de dólares, que es hablar de un número estrambótico, y que después se le subió a 3,000 y ya no se sabe ni por cuántos miles de millones que anda la Punta Catalina y no se termina de inaugurar. Pero lo último es que el gobierno entonces ahora la va a vender. ¿A precio de qué? ¿De vaca muerta? ¿Y a quién se la va a vender? Después que nos ha costado a nosotros todo el sacrificio del mundo como nación, como pueblo, entonces ahora se la van a regalar a los empresarios. Y si a los empresarios les regalan a una Punta Catalina, bueno, los empresarios pueden acceder a muchas cosas, quizás
por lo menos hacen así, se tapan los ojos y se tapan la nariz para el hedor que se pueda desprender de todo lo que vaya a acontecer. Entonces yo creo que son muchas las cosas que se están poniendo sobre la mesa en estos momentos a la vez. Tanto así que son tantas que usted no sabe a cuál marcharle primero ni cómo hacerlo. Porque justamente se han puesto muchas para eso. Y ahí va, y ahí están, todo ese tablero donde están jugando una serie de gente que tú dices, pero ese no le tocaba jugar ni siquiera. En un juego de ajedrez nada más son 2. Entonces, ahí están jugando como 8 o 10 gente. Y tú no sabes entonces ahora si es ajedrez o qué es lo que están realmente jugando. Con un tablero y una ficha que sí es de ajedrez, pero no necesariamente el juego se llama así. Vamos a pausar, Alexander. Hoy nuestro invitado, dice Mariela, que no logró contactarlo en la mañana de hoy, pero bueno, nos vamos a la pausa y retornamos.